Y esta semana le tocó doblete a nosotros también y es una suerte, porque está ahí en ese Israel a diario, mirando la realidad, tratando de seguir lo que dicen los medios, los analistas. Bueno, un lugar donde usted sabe, como hay tanta dificultad, el análisis y la información es constante. Entre otras cosas, un país además que siendo una democracia ejemplar, por otro lado, tiene todas las dificultades de una hiperdemocracia. Por ejemplo, las disidencias internas tan difíciles y en una situación que es mala, entre una respuesta mala o peor, como es la guerra. Esto porque ya sabía, y ayer lo comentó, el general en jefe del ejército de Israel, Eyal Zamir, recién casi nominado, tiene ciertas disidencias respecto de lo que la política, el gobierno le plantea, así como muchos otros expertos en seguridad. Esto obviamente se refleja en la prensa israelí y mucho más. Gaza, Hamas y todo lo que ya sabemos desde hace casi 2 años. 671 días, para ser exacto. La periodista a la cual me refiero, usted sabe, Roxana Levinson. Roxana, no sé si almorzaste, pero gracias por estar con nosotros. Hoy sí, hoy alcancé a almorzar. Shalom, ¿qué tal? Un gusto estar en Radio High, como siempre. ¿Qué nos cuentas? ¿Por dónde quieres arrancar? Justamente por esto que acabas de decir, porque Eyal Zamir acaba de decir hace un ratito nada más y creo que vas a estar de acuerdo con él, que la cultura del desacuerdo es parte inseparable de la historia del pueblo de Israel y es un componente vital de la cultura organizativa de las fuerzas de defensa de Israel, tanto a nivel interno como externo. Seguiremos expresando nuestras posiciones sin temor, de manera sustancial, independiente y profesional, dijo Zamir. Esto porque hoy a las 6 de la tarde, hora de Israel, es la reunión del Gabinete de Seguridad, de la que hablamos extensamente ayer, en la que Zamir tiene que presentar las dos opciones, la que le gusta y la que no le gusta. La que él quiere es la de rodear los lugares de la Franja de Gaza donde todavía el ejército no operó, y la que no quiere es la del primer ministro Netanyahu, que es conquistar la Franja de Gaza. Lo que dicen los medios desde la mañana muy temprano es que hay mediaciones, hay distintos funcionarios, diputados y demás que están tratando de mediar entre las dos partes como para llegar a algo intermedio, quizás un plan gradual de conquista de la Franja de Gaza eh, en, en partes, como para que eso también sirva como un medio de presión hacia Hamas. O sea, si no aceptan liberar rehenes, entonces seguimos avanzando. Allí están trabajando en tratar de encontrar algún consenso antes de hoy a las 6 de la tarde, cuando se presenten las propuestas. Sí, señor. No, simplemente la cultura de la disidencia que es tan propia está muy bien. El tema es que a veces abusamos y eso termina siendo tan complicado. Es verdad que Israel, a diferencia de otros países, siendo un gobierno parlamentario, Uh -huh. en ese tipo de gobierno, ahí se da esa disidencia permanentemente y una discusión acalorada. No es que el comandante en jefe de las fuerzas es el presidente, como en otros países, pero uno dice, el primer ministro, con todo el respeto que uno le tenga, e incluso el gobierno, bueno, cuando uno convoca a gente, dice, bueno, este es el especialista que entiende sobre tal cosa, ¿no? Digo, habría que por Uh lo -huh. menos escucharlo a él y a otros, pero Sí. estamos en una época muy complicada, en una guerra espantosa, donde, como dije, creo que todas las opciones, la que va a Pero no presentar que le solo es gusta y el la que no, especialista, son muy malas, ¿no? no, no solo es el especialista, y él lo dijo en las últimas horas también, es el que se hace cargo, es el responsable de los soldados que van a ir al frente, Mm. es el que sabe cuántas municiones hay, cuántos tanques están en buen estado, es el que tiene la información necesaria para tomar las decisiones, que sea la base para tomar las decisiones. Entonces, no solo que tiene el derecho a decir cuál sería la mejor opción
para el ejército y por tanto para el país, sino que tiene la obligación de hacerlo. Y usted ayer dijo algo que quiero recordar, porque yo sé que nuestros oyentes ya aprendieron a, de alguna manera, leer entre líneas y entender algunas cosas más que la literalidad. Usted dijo ayer, bueno, algunos dicen que en esta disidencia del primer ministro, a través de su vocero hijo y más, bueno, están buscando el culpable para el día después y el general en jefe del ejército sabe que algo de eso seguramente es lo que pretende la política, más allá del costo en vidas, soldados, tragedia, y decir, miren, yo no quiero ser el que pague todas vuestras fiestas y errores, ¿no? En una situación otra vez espantosa. No hay, de todas las opciones que presente este general en jefe, otro y los políticos, todas son malas. Hay que saber, hay que buscar la menos mala. Ayer, ayer en uno de los programas de la tarde en los que se debaten las noticias, más que la noticia de último momento, volvieron a pasar un tramo de un programa cómico satírico muy popular y conocido en Israel, Eretz Nehederet, Mm. que el programa que hicieron cuando asumió Zamir y el personaje de Zamir asume el cargo y dice, prometo desempeñar con lealtad el cargo de próximo culpable de todas las tragedias y fracasos de este gobierno. Y eso Eh, fue cuando asumió. Bien, por lo visto eso se llama humorismo o periodismo de anticipación, digamos así. Qué Sí, o realidad, conocer la materia. sí, qué Los realidad, bueyes con los que aramos. sí, qué realidad tremenda y espantosa. Bueno, Así es. ¿qué más se puede A contarnos? todo esto, los familiares de los rehenes ya realmente no saben qué hacer, ni qué decir, ni cómo hacer para que el mensaje realmente llegue a quienes a quienes tienen que recibirlo y tomar decisiones y tenerlos en cuenta. Y hoy lo que hicieron fue una flotilla hacia la Franja de Gaza para tratar de acercarse lo máximo posible y con megáfonos poder expresar su desesperación, tratando de que alguien los escuche, especialmente, por supuesto, sus seres queridos, pero también la comunidad internacional. Gritaban, necesitamos toda la ayuda internacional para rescatar a los 50 rehenes que llevan casi 2 años secuestrados por Hamas. Con el megáfono. Ya volvieron, partieron y volvieron a Ashkelon, y realmente es desesperante ver esa desesperación, Sí, porque ya, ¿qué más se impotencia puede absoluta. hacer? No, nada, absolutamente nada. Impotencia absoluta. Incluso hay que decirlo, ¿no? El mundo puede gritar o no gritar. Él jamás tiene oídos sordos. Hay que entender que es otra lógica. Por eso digo, también las opciones militares son eso, saber que estás hablando con una organización que hagas lo que hagas va a salir ganando de lo que pueda pasar, ¿m? Sea con cualquiera de las opciones. Te quiero llevar algo. Alguien dijo que si realmente se entra por completo a la franja de Gaza y se termina con todos los terroristas de Hamas, como a veces dice el primer ministro Netanyahu, el último que quede, aunque tenga la mano mutilada y le queden 2 dedos, va a ser así. Mm, Y va a decir, nosotros vencimos. sí, y no va a ser Porque esa es la lógica. no solo el último, sino que, como usted sabe bien, todos los que hoy todavía no son terroristas activos y están inculcados en esa ideología, comenzando por muchos niños y todo lo que hay que Ujú. ahí Sí. desarticular, que es el gran desafío. ¿Cómo está esta señora que pobrecita también ahí la pasa tan particularmente en Israel? Me refiero a la fiscal general Gali Baharab Miara, que también parece que sufre un poco de la locura, no de la disidencia. ¿En qué anda eso? En realidad está congelado, o sea, ya, digamos, la parte del procedimiento que el gobierno reinventó para poder despedirla, ya la cumplieron y votaron todos en forma unánime, porque todo aquí se decide en forma unánime en este gobierno, que hay que despedirla. A los 30 segundos empezaron a presentarse los recursos ante la Corte Suprema y la Corte, y esto es también interesante porque estaba al mando del vicepresidente de la Corte, el juez Solberg, que es
digamos, más afín a la ideología del gobierno, un juez conservador, y sin embargo la Corte congeló la medida y le dio la orden al gobierno de no hacer nada en contra de esa medida, de no hacer como que ella en realidad no está más la asesora letrada del gobierno, que todos sus dictámenes siguen siendo válidos, que tienen que invitarla a todas las reuniones como se debe hacer. Todo sigue vigente hasta que dentro de algunas semanas se realice una sesión en la que se va a definir, cada una de las partes tendrá que dar sus argumentos y demás, y casi apenas unas horas después el ministro de Comunicaciones, Shlomo Kari, sacó una instrucción, entiendo que a eso venía tu gesto, a los empleados de su oficina diciéndoles que no tiene ningún valor lo que ella diga. Más allá de eso, el juez Solberg también lo insinuó, como que es cierto que el gobierno tiene derecho a despedir a un asesor o asesora letrada del gobierno si no está trabajando con ellos en forma como el gobierno considera que debe ser, o si no responde a las expectativas, todo tipo de argumentos, y puede elegir a quien se le dé la gana. El tema es que hay un procedimiento que tiene que cumplir, y es un procedimiento que estableció este mismo gobierno. Como no lo pudieron cumplir porque necesitaban un ex juez o un ex asesor letrado del gobierno que pusiera su firma para la comisión de convocatoria, digamos, de selección del próximo, entonces decidieron cambiar las reglas y la reemplazaron por una comisión ministerial. Bien, Sí, una señor. sola cosa, ¿no? Porque la gente no se escucha y por eso no entiende nada. El asesor, el procurador general del Estado, en el caso de Israel, es una especie de contralor de que las cosas se hagan como corresponde y está para hacer un freno sobre aquellas cosas que el gobierno de turno, este u otro, quiera llevarse por delante. ¿Es así? Uh -huh. Esa es una gran parte de su función, es el contrapeso entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Bien, Es quien pone el equilibrio, porque es quien se encarga de decirle al gobierno, no, esto que ustedes están por decidir va en bien, contra de tal ley, de bien. tal jurisprudencia, deberían reconsiderarlo, y entonces viene un dictamen. Pero Bien. bueno, aquí No, la no, cosa funciona. lo que tiene que hacer de vez en cuando es recordarle que no es una monarquía, que ya sabe, bueno, y que es una democracia que tiene lo que debe tener cualquier democracia, distintos poderes, y otras de las cosas es que el judicial tiene que hacer lo suyo. El timing, además, en Israel, yo le quiero decir esto, que sigue la disidencia, el timing para volver a llevar temas que son tan complicados y tan delicados y que producen tanto daño interno es maravilloso. Yo Ah, creo sí, que entre las sí. cosas No, que... y después si hay alguna crítica, entonces es como, en tiempos de guerra nos vienen a hablar de eso. En tiempos de guerra sí despedir, o sea, destituir a la asesora letrada del gobierno, que además ella misma dijo, yo no fui un obstáculo en ninguna decisión por motivos ideológicos o políticos. Gali Baharat Miara es una persona tan de derecha como este gobierno. Lo único que hice fue enmarcar las acciones del gobierno dentro de la ley, ni Bah, más ni menos. Ese eh, es su argumento de defensa. bueno, ahí está. ¿Qué quiere? Que también se cumpla la ley. Bueno, ¿alguna otra cosita así para cerrar hoy? Sí, que el embajador de Estados Unidos en Israel que dice que Estados Unidos se está involucrando cada vez más en el tema de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Se dice que Donald Trump le dio luz verde al gobierno de Netanyahu para avanzar con esto de la conquista de la Franja de Gaza, y entonces el embajador Mike Huckabee dijo esta noche, o sea, madrugada en Israel, que los centros de ayuda humanitaria gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza se van a multiplicar, de 4 van a pasar 16, y que van a trabajar día y noche. Muy bien. Que el dinero va a provenir de Estados Unidos y de otros países, y que, digamos, es maravilloso, es fenomenal el sistema, a pesar de que tiene críticas de todas partes y tuvieron que mandar ayuda desde helicópteros y aviones, pero para él es fenomenal.
dijo que hasta hoy se entregaron 106 millones de comidas y que esto es lo que va a suceder porque, digamos, lo que él decía es que todo depende de dos cuestiones. Primero, que se consiga la financiación, que confían en que sí se va a conseguir, y la segunda, qué va a pasar a partir de ahora con las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza, porque esta fundación opera en lugares donde el ejército israelí está presente. Bien, ¿Sí? Ahora tienen 4 centros que no los pueden mantener abiertos todo el tiempo. bien. Esto lo dijo entonces el embajador del gobernador de Judea, que maneja y decide lo que hay que hacer, lo que no, lo que deja hacer y lo que no. Esta es la realidad. Y lo último que, para cerrar hoy, agradeciéndole como siempre estos minutitos, que los tomamos así un poco más, porque no hay otra. Sí, Eh, con soda. sí, lo que está lindísimo además, que cómo me gusta escuchar a los líderes ultraortodoxos en Israel. La verdad es que es un placer permanente, porque tienen un nivel de, ¿cómo llamarlo? De responsabilidad colectiva y de eh, Desconexión. desconexión. No, no, Desconexión. ellos están muy conectados. Mire, ellos dicen que reciben de arriba y con esa excusa pueden decir cualquier cosa. Bueno, sigue la cosa esta, ¿no? Tiramos la pelota de vuelta adelante, seguiremos participando, más allá de que algunos ultraortodoxos, por suerte, que son un poquito más conectados, ya se han enrolado, pero bueno, los líderes no ayudan Sí, mucho. poco a poco más jóvenes ultraortodoxos se comienzan a enrolarse y a preocuparse más por los estudios que no son solamente de la Torá, o sea, del programa de estudios de las instituciones ultraortodoxas, pero también al mismo tiempo la dirigencia sigue siendo la misma y con las mismas ideas y las mismas formas de actuar. Uno de los diarios ultraortodoxos hoy a la mañana tituló, así bien grande, Guerra. Guerra porque esta semana arrestaron a 3 desertores. Entonces declaran la guerra. O las Yo declaraciones de esta pensé que semana, estaban preocupados por el Hamas. no, Ah, no hablan de esa guerra, ¿no es esa la guerra que les preocupa? no, guerra contra, y que el Estado no pisó ni cruzó, aplastó la línea roja, decían en el título. Ajá. Y las declaraciones de Ari Ederi de esta semana diciéndole a jóvenes en una yeshiva que no se les ocurra enrolarse. O Ujú. sea, nosotros decimos qué bueno que hay algunos que por iniciativa propia, por lo menos, y él les dice que ni se les ocurra tener esa iniciativa. Y por ahí salió una publicación de un sorteo, un premio que dan a quienes no respondan la convocatoria al ejército. Yo sí, Y al sí, mismo yo sé tiempo, que la Torá que lee Ariaderi no es exactamente la que yo leo, pero yo no sé, tengo que ver cuál es la cita que él encuentra para decir esto. yo creo que ninguna. Digo, me encanta. Bah, déjelo Eh, porque sabe que... Pero por otro lado, en la Knesset ya está instalado al mando de la Comisión Ujú. de Defensa y Relaciones Exteriores el diputado Boaz Bismuth del Likud, y hace un ratito nada más se dio a conocer que en las elecciones en Tel Aviv, las elecciones municipales, él votó al partido ultraortodoxo Yahadut Torah. Levinson, más de lo mismo. Yo espero que el próximo miércoles, si no nos tenemos que charlar un ratito antes, me cuente que algo mejor ha pasado y que algunas cosas toman algún camino de decisión para bien. Por el Y si momento, no, ya sabe, si quiere algo lindo, le hablo de mis nietos. sí, sí, siga mandando fotos que las disfruto mucho. Y lo importante, ¿qué almorzó? Lo que quedó de ayer del pollo al horno con papas Ah, mire usted, entonces era muy grande. era grande el pollo y los que comieron poquito. Bueno, en muy buena hora. Tenga un lindo Shabbat que de alguna Igualmente, manera buen descanso. la dejen descansar y nos encontraremos la semana que viene para Que seguir tengamos buenas noticias. disfrutando de las grandes... Yo quiero, mire, para la semana que viene, desafío, mire, tenemos que ir a otra nota, A pero ver. desafío importantísimo. Para la semana que viene busque buenas noticias, porque las hay muchas, ¿eh?
los que hacen en los hospitales, las familias solidarias. Digo, ese país sigue existiendo y Sí, sí, teniendo valores que son maravillosos es y verdad. que más allá de los políticos y de la situación de guerra, gracias a Dios por eso todavía los israelíes siguen diciendo que es un gran país para vivir. Mire que cuando uno ve todo lo que usted contó, Sin duda. dice, ¿cómo lo hago? Gracias y hasta la semana que viene, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Roxana Levinson, el panorama de noticias de Israel.